Vamos a dar inicio al curso de primeros auxilios primer respondiente. ¿Quién es el primer respondiente? Es la persona que está en el lugar de los hechos cuando ocurre algún suceso que genera alguna lesión a una persona. Entonces, vamos a ver en este módulo qué son los primeros auxilios y cuáles son esas actividades previas que debemos de realizar antes de emprender la atención a un paciente. Los primeros auxilios entonces es la atención inmediata a una persona que se encuentra en riesgo, ya sea porque está enferma, lesionada o accidentada, y que esa atención se presta en el lugar de los acontecimientos, antes de que esa persona sea trasladada a un centro asistencial o hospitalario. Son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas, que en muchas ocasiones es precisamente por accidentes de tránsito o enfermedades repentinas y que tiene como finalidad salvar la vida y evitar que esa persona tenga complicaciones posteriores gracias a una atención inmediata y oportuna. Entonces, cuando ocurre un accidente o un suceso inesperado que pone en riesgo la vida de una o más personas, se pueden presentar muchas situaciones. Entonces, estas son unas recomendaciones generales antes de empezar a atender a esa persona que se encuentra en riesgo. Entonces, lo primero que debemos establecer es que con la atención que vayamos a brindar no se ponga en riesgo nuestra propia vida. Es decir, que no hayan situaciones de riesgo que puedan comprometer lesiones a nosotros mismos. En este curso vamos a entender qué hacer ante la ocurrencia de un accidente o un suceso inesperado, sobre todo en vía pública, porque sabemos que en muchas ocasiones, precisamente por ser los accidentes de tránsito tan comunes, es muy normal que los conductores se vean abocados a este tipo de situaciones en la vía. Vamos entonces a iniciar esta introducción con esas medidas previas. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer como primer respondiente antes de iniciar la atención de un paciente? Lo primero es mirar los 4 puntos cardinales, es decir, pararse, calmarse, observar y revisar todos esos peligros que puedan existir en la escena. Los peligros pueden ser muchos, entonces tenemos primero que mirar que la escena esté libre de otros peligros, porque muchas veces lo que hacemos es salir corriendo a atender a la persona que se encuentra lesionada, pero no nos damos cuenta, por ejemplo, que pueden haber cables eléctricos o fuego en algún lugar del vehículo o de otro vehículo, camiones volcados con cargas peligrosas, emanaciones tóxicas o de gas, construcciones o edificios o postes a punto de colapsar. Entonces, lo primero que se solicita es que la persona evalúe esos riesgos, mirando a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, revisando cómo está ese lugar donde ocurrieron los hechos, para asegurar la escena. Si se trata entonces de que hay fuego, entonces lo primero que hay que hacer es apagar el fuego. Si por ejemplo tuvimos un accidente y vemos que de pronto hay vehículos en ese momento circulando por la vía, pues lo primero que hay que hacer entonces es también colocar todos los avisos de emergencia para que no ocurran más accidentes. A eso se le llama asegurar la escena. Entonces, para nosotros asegurar la escena, tenemos que primero delimitar el área de atención. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Señalizar e informar a otras personas, transeúntes, conductores de vehículos, etcétera, de que en ese momento está ocurriendo ahí una situación que está poniendo en peligro la vida de una persona o de varias personas. ¿Cómo señalizamos? Entonces, primero informando a los otros conductores, colocando las señales correspondientes. Podemos activar las luces de emergencias o estacionarias, intermitentes, y si tenemos, si contamos con otras luces que podamos colocar alrededor del vehículo, también lo podemos hacer. Y muy importante, si es de noche y si se requiere una iluminación adicional, si es de noche ocurre un accidente, pedirle a los demás conductores o a las demás personas involucradas que tengan vehículos que por favor prendan las luces delanteras para que los vehículos puedan pues generar mucha más luz para evitar que hayan complicaciones entonces o que hayan accidentes posteriores. También, si el accidente involucra una persona que ya quedó ahí en la vía, también le podemos pedir a alguno de los conductores, ojalá uno que no esté involucrado en los hechos, que mueva su vehículo y que prenda las luces y que las dirija a donde vamos a atender a esa persona que está en situación de peligro. Debemos colocar las 2 señales de carretera o triángulos a una distancia superior a 50 metros. Recuerden que 50 metros es media cuadra, pues ha pasado mucho, que ocurre un accidente y la gente coloca esos triángulos a una distancia mucho menor, a 10, 20 metros. Así
en realidad esa señal no nos sirve. Nos sirve es que se coloque a una distancia de 50 a 100 metros con el fin de alertar a las otras personas que está ocurriendo una situación de peligro. Y si se trata de curva, debe ser muchísimo más la distancia en la que debemos colocar esas señales de peligro para informar que está ocurriendo una situación de peligro, un accidente. Después de que hacemos eso, aseguramos la escena, colocamos las luces, hacemos como toda esa señalización del lugar de los hechos, porque como les digo, lo más probable es que existan víctimas y pues ya identificamos que hay algunas víctimas, entonces lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las víctimas, no solamente las que nosotros creemos que son víctimas, porque pueden haber personas que de pronto sientan algún mareo o que sientan alguna situación especial, pero en realidad no los estamos atendiendo. Entonces, preguntarle a las personas, ¿se sienten bien? ¿Cómo están? Identificar entonces si se trata de una o más personas. Y generalmente cuando ocurre un accidente hay muchos curiosos, hay muchas personas que en su afán de ayudar llegan al lugar de los hechos. Entonces aquí lo que se recomienda en todos los cursos de primeros auxilios es que esas personas que quieren ayudar les digamos que por favor se alejen de la persona o personas que están en situación de riesgo, se tomen de la mano y hagan una especie de círculo para proteger a la persona que está ahí. No vamos a evitar que las personas se vayan encima de la persona que vamos a atender, de la persona que necesita nuestra atención. Entonces les vamos a pedir que colaboren haciendo un círculo alrededor, cogiéndose de las manos para poder delimitar también la atención de esa persona. Usted ya cuando llega la gente, cuando llegan las personas a mirar qué es lo que está pasando, usted ya identifica qué personas le pueden ser útiles. ¿Cuáles son esas personas que le pueden ser útiles? Las personas más tranquilas, más calmadas, que sean capaces de tomar decisiones y de ayudarle en la emergencia. Si usted ve que una persona está muy alterada, esa persona no es la persona que le va a ayudar. Usted identifica 2, 3 personas, les pregunta su nombre y les dice, bueno, ustedes me van a ayudar porque tenemos que atender a esta persona que se encuentra en situación de peligro. Entonces, ¿qué sigue? Le vamos a decir a esa persona que identificamos que es una persona tranquila, calmada, que está en sus 5 sentidos, que por favor llame al número de emergencias. ¿Qué recomendamos? De que no sea usted quien lo haga porque usted como primer respondiente, usted ya asumió esa responsabilidad de atender al paciente. Entonces usted no puede estar pendiente de hacer la llamada. Usted le pide a una persona que por favor se encargue de llamar y le dice que por favor proporcione la ubicación exacta del lugar donde ocurre el accidente, donde está la persona que necesita esa atención, qué tipo de accidente o incidente ocurrió, qué cantidad de víctimas existen en el lugar, porque usted ya identificó cuáles son esas víctimas, ya preguntó quién estaba bien, y la gravedad de las víctimas y la necesidad de los recursos adicionales. Cuando usted le dice a la ambulancia, cuando usted llama a emergencias o llama al 123 y les dice que está ocurriendo un accidente, usted les debe decir qué tipo de accidente es o que está ocurriendo pues un suceso que pone en peligro a las personas o qué tan graves están las víctimas para que ellos miren si mandan 1 o 2 ambulancias o más o si tienen que mandar algún equipo de socorro especial. Posteriormente, pues hay unas recomendaciones generales que ya en este módulo también ustedes pueden leer a continuación, pero que quiero hacer énfasis en estas 3. Siempre asegure la escena para evitar otros accidentes. Me ha ocurrido a mí como abogada de muchas personas que ocurre un accidente, no lo señalizan bien y después de ese accidente ocurren otros accidentes precisamente porque no informamos de la ocurrencia del mismo. No entre en pánico y si usted considera, que nadie sabe cómo va a reaccionar en este caso, si usted considera que está muy alterado, que no puede atender la situación, no lo haga, ¿sí? Pero asegúrese de que efectivamente se le pueda prestar a través de algún medio esa atención a esa persona que se encuentra en riesgo. Identifique siempre a las personas que están en condiciones de ayudarle para atender la emergencia. Bueno, estas son las recomendaciones generales.